Mi hijo no trabaja y el problema soy yo. Hay una verdad que las madres tardamos mucho en decir en voz alta, no porque no la veamos, sino porque verla significa aceptar dos cosas al mismo tiempo que duelen de maneras distintas. Que tu hijo tiene un problema y que tú eres parte de ese problema. Las dos cosas juntas, sin poder separar una de la otra. Sin poder quedarte solo con la primera porque es más cómoda, sin poder cargar solo con la segunda porque también sería injusto. Las dos, al mismo tiempo. Mi hijo tiene 32 años, no trabaja, nunca ha trabajado de manera estable, nunca ha pagado una renta, nunca ha tenido que resolver algo urgente con su propio dinero porque siempre ha habido alguien que resuelve antes de que la urgencia llegue de verdad. Ese alguien soy yo. Llevo casi 15 años siendo ese alguien. Y hace poco más de un año, sentada frente a una terapeuta que me miraba con una calma que me resultaba casi irritante, escuché algo que cambió la manera en que veía toda esta historia. Me dijo, el problema no es que su hijo no trabaje. El problema es que no necesita trabajar. Usted se lo resuelve. Me quedé en silencio, porque quería contradecirla, porque tenía 1000 argumentos preparados, porque llevaba años construyendo explicaciones sobre por qué mi hijo era así y por qué yo hacía lo que hacía. Pero en ese silencio, debajo de todos los argumentos, había una verdad que ya no podía seguir ignorando. Tenía razón, tengo 57 años, trabajo todavía. Tengo que trabajar todavía. No porque no haya ahorrado lo suficiente para mi edad, sino porque una parte importante de lo que gano cada mes no se queda conmigo. Se va a cubrir lo que mi hijo no cubre. Su alquiler, sus deudas pequeñas que se van haciendo grandes, su teléfono, su seguro médico, las emergencias que aparecen cada 2 o 3 meses con una regularidad que ya no me sorprende. 57 años trabajando para sostener 2 vidas, la mía y la de un hombre adulto que debería estar sosteniendo la suya. Eso no lo digo con enojo, lo digo con la honestidad cansada de alguien que tardó demasiado en verlo claro. Mi hijo se llama Daniel. Siempre fue el más sensible de mis 2 hijos, el que lo procesaba todo más adentro, el que los cambios le costaban más, el que necesitaba más tiempo que los demás para encontrar su lugar en el mundo. Así lo vi siempre, y no estaba completamente equivocada, pero tampoco estaba completamente en lo correcto, porque hay una diferencia entre un hijo sensible que necesita apoyo y un hijo de 32 años que nunca ha tenido que enfrentarse a las consecuencias reales de sus decisiones porque su madre siempre llegó antes. Esa diferencia la fui borrando durante años, con cada transferencia bancaria, con cada no te preocupes, yo lo pago, con cada vez que llamé yo primero para saber si necesitaba algo antes de que él me lo pidiera, con cada problema que resolví antes de que él tuviera que sentir de verdad el peso de ese problema. El patrón empezó cuando Daniel tenía unos 17 años. Las notas en la escuela empezaron a bajar. Está pasando por una etapa difícil, me dije. A los 18 entró a la universidad. Duró un semestre. No era lo suyo, dijo. Está bien, le dije yo. Encuentra lo que te guste. Pasó un año sin estudiar ni trabajar. Está buscando su camino, me repetía a mí misma cuando alguien preguntaba. A los 20 consiguió un trabajo de medio tiempo. Duró 3 meses. El ambiente era tóxico, dijo él. Puede ser, pensé yo. Luego otro intento. Luego otro. Luego un proyecto propio que iba a cambiarlo todo. Luego otro proyecto. Luego una época en que estaba mal emocionalmente y necesitaba tiempo para recuperarse. Y yo ahí, siempre ahí, cubriendo, resolviendo,
apareciendo antes de que el problema se hiciera demasiado real. Cada vez que yo cubría un hueco, Daniel no tenía que aprender a cubrirlo él. Así de simple, así de difícil. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el día que me senté a mirar mis finanzas de verdad. No por encima, de verdad, con papel y lápiz, con los números reales. Y vi algo que había estado evitando ver durante años, que si seguía así, si los próximos 10 años eran como los últimos 15, llegaba a los 67 sin el colchón que necesitaba para vivir con tranquilidad. Que estaba comprometiendo mi propio futuro para sostener el presente de mi hijo. Que mientras yo pagaba su alquiler, yo no ahorraba para el mío. Mientras yo cubría sus emergencias, yo no construía seguridad para las mías. Me quedé un buen rato mirando esos números y pensé algo que nunca había pensado con tanta claridad: que nadie iba a cuidarme a mí, que si yo llegaba a los 70 sin recursos suficientes, no había ningún Daniel esperando para devolverme lo que yo le di. No porque fuera mala persona, sino porque nunca aprendió a ser responsable de nadie, ni siquiera de sí mismo. Y eso también lo había construido yo. Y ahí fue cuando entendí algo que no quería entender: que lo que yo llamaba amor tenía otro ingrediente que no quería reconocer: culpa. Culpa de madre. Esa culpa específica que te dice que si tu hijo no está bien es porque tú fallaste en algo. Que si hubieras sido mejor madre, más presente, más paciente, más de algo, Daniel no estaría así. Esa culpa fue la que me tuvo 15 años resolviendo lo que era suyo resolver. No solo amor, culpa disfrazada de amor. Y la culpa es muy mala consejera, porque te hace hacer cosas que parecen ayudar, pero que en realidad solo te alivian a ti de ese peso por un momento, mientras el problema real sigue creciendo. Quiero preguntarte algo. ¿Y si tienes un hijo o una hija adulta que depende demasiado de ti? Necesito que lo pienses de verdad. ¿Estás ayudando porque ellos no pueden? ¿O estás ayudando porque nunca les has dado la oportunidad real de descubrir que sí pueden? ¿Y cuánto de lo que das viene del amor genuino? ¿Y cuánto viene del miedo a sentirte mala madre si no lo haces? Porque son preguntas distintas y la respuesta honesta puede ser muy incómoda, pero es la única desde donde se puede cambiar algo real. Fui a terapia por primera vez en mi vida a los 55 años. Lo hice porque una compañera de trabajo me lo sugirió después de escucharme hablar de Daniel durante una comida. Me dijo, con mucho tacto, pero con claridad: lo que describes no suena a que estás ayudando a tu hijo. Suena a que los dos están atrapados en algo. Esa frase me quedó dando vueltas días y finalmente pedí una cita. La primera sesión, la terapeuta me preguntó qué me había traído. Le conté lo de Daniel, todo, sin omitir nada. Y cuando terminé, me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó, ¿y usted cómo está? No Daniel, yo. Y me di cuenta de que no sabía bien qué responder, porque hacía tanto tiempo que mi energía estaba enfocada en él, que yo misma había dejado de ser una pregunta importante. La conversación con Daniel llegó después de meses de trabajo en terapia. La preparé, la ensayé, la borré y la volví a preparar, porque tenía miedo. Miedo de que se enojara, miedo de que se derrumbara, miedo de que pensara que lo estaba abandonando. Ese miedo es real
y no lo minimizo. Pero llegó un punto en que el miedo a lastimarlo con la verdad pesaba menos que el daño silencioso de seguir igual. Un sábado por la mañana, en mi casa, con café, sin prisa, le dije lo que llevaba meses necesitando decir. Le dije que lo amaba, que nada de lo que venía cambiaba eso. Y luego le dije la verdad completa, que había cometido un error durante muchos años, que creyendo que lo ayudaba, lo había dejado sin herramientas para su propia vida, que cada vez que resolví lo que era suyo resolver, le quité algo importante sin darme cuenta, que a partir de ahora las cosas iban a ser diferentes, no porque lo amara menos, sino porque amarlo de verdad significaba dejar de hacer lo que había estado haciendo. Daniel me escuchó. Hubo silencio largo. Vi cosas distintas pasar por su cara. Sorpresa, algo de enojo, algo de miedo. Y debajo de todo eso, muy guardado, algo que me pareció alivio. Como si una parte de él también supiera que algo tenía que cambiar. Como si cargar con esa dependencia también lo pesara a él de maneras que nunca había dicho en voz alta. Los meses siguientes no fueron fáciles. Daniel se enojó conmigo. Hubo semanas de silencio. Hubo momentos en que yo tuve que sentarme con mi propia angustia sin actuar desde ella, sin llamar para ver si estaba bien, sin transferir dinero cuando imaginaba que lo necesitaba, sin resolver. Esos momentos fueron los más difíciles de mi vida como madre, porque el instinto no desaparece. Seguía ahí, cada noche, preguntándome si había hecho lo correcto, si no era demasiado duro, si no estaba exagerando. Pero me mantuve, no porque fuera fácil, sino porque finalmente entendí algo que debía haber entendido antes, que protegerlo de todo no era amor, era miedo mío, y mis miedos no podían seguir siendo su techo. 4 meses después de nuestra conversación, Daniel llamó un domingo, sin pedir nada. Me llamó para contarme que había empezado a trabajar. Un trabajo sencillo, de almacén, horario partido. Nada impresionante desde afuera. Pero su voz tenía algo diferente, una solidez pequeña pero real, como alguien que acaba de descubrir que puede sostenerse, aunque sea un poco. No lloré mientras hablábamos, esperé a colgar, y luego lloré bastante, de alivio, de culpa todavía, de amor, de todo mezclado, pero sobre todo de algo que no había sentido en años, esperanza real. No la esperanza que te inventas para seguir aguantando, la esperanza que viene de ver que algo de verdad está cambiando. Tengo 57 años y estoy aprendiendo, con más dificultad de lo que esperaba, a soltar sin abandonar, a estar disponible sin resolver, a querer a mi hijo sin borrarme a mí misma en el proceso. Esas cosas no se aprenden de golpe, pero se aprenden si decides aprender. Si tú también llevas años siendo el sostén de un hijo adulto que debería sostenerse solo, si también confundiste durante mucho tiempo el rescate con el amor, si también sientes esa culpa de madre que aparece cada vez que piensas en cambiar algo, escucha esto. No estás ayudando a tu hijo a crecer, lo estás ayudando a quedarse donde está. Y quedarse donde está le duele más de lo que tú crees, aunque él no lo diga, aunque tú no lo veas. El amor que no deja espacio para el error no enseña nada, solo enseña a esperar. Dale la oportunidad de descubrir que puede, aunque duela,
aunque tengas miedo. Porque lo que viene del otro lado del miedo, si lo permites, es su propia vida. Y eso es lo único que ninguna madre puede darle a su hijo por mucho que lo intente, por mucho que lo ame. A veces no es que tu hijo no pueda, es que nunca le diste la oportunidad real de descubrir que sí podía, porque llegabas antes, siempre antes, con todo el amor del mundo, pero sin darte cuenta de que ese amor tan adelantado le quitaba el espacio que necesitaba para convertirse en quien tiene que ser. Hazte a un lado, con amor, sin culpa, y deja que la vida le enseñe lo que tú, por quererlo demasiado, no pudiste enseñarle.